escuche bien, aún ahí, hermano, joven, tienes que recordar que el que te guía hacia el otro lado es Jesús. El que camina contigo es Jesús. Tú no caminas solo, yo no camino solo, los pastores, el pastor no camina solo. Todos nosotros no caminamos solo, caminamos con Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Caminamos con Jesús. Aunque pienses que no podrás llegar al otro lado seguro, aunque pienses que a lo mejor ni vas a llegar, caminas con Jesús. No es cómo tú vas, sino con quién tú vas. Amén. Confía que Él guarda tu vida y toda tu embarcación. Hay un canto que dice eso, amén. Que Él guarda nuestra vida y nuestra embarcación. Ese canto hermoso que me encanta tanto y es uno de mis favoritos. Vamos a ir al versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Una vez más, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ya 2 veces había tenido miedo. Quiere decir que más que 2 vamos a llegar a tener miedo, amén. Y vamos a darle voces a Dios diciendo: Señor, ayúdanos, Señor, sálvame. Y Él nos va a salvar, Él nos va a ayudar. Si nosotros le clamamos, le oramos a Él. Dios, ¿sabe usted, hermano, que Dios nos pudiera pasar tranquilamente al otro lado? Aleluya. Los pudiera pasar, hermano, así fácilmente. Nada más súbete a la barca, ya estás al otro lado. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que... ¿Qué quiere Dios? ¿Usted qué se imagina que Dios quiere? Dios quiere que aprendamos algo. Que aprendamos número 1, a obedecer. La voz, a obedecer cuando Él nos llama a obedecer. Si Él nos dice camina por ese camino, aunque sea difícil, tú vas a llegar. Hay que obedecer, amén. Número 2, a confiar. A confiar, hermanos. Dios por eso a veces no nos va a pasar tan fácilmente al otro lado como los discípulos y en la barca, porque Él quiere que aprendamos a obedecer, a confiar, a tener fe, a que fortalezcamos nuestra fe. Por eso es que no vamos a pasar tan fácilmente al otro lado. Que nuestra fe se fortalezca, que le confiemos verdaderamente. Notemos el paso que dio Pedro. El paso que dio Pedro. Ese paso de confianza y miedo. Fue un paso de confianza y miedo que dio Pedro. Pero ¿sabe usted que a pesar de ese paso de miedo, confianza y fe, dudó? A pesar de ese paso, dudó. Cuando comenzamos, ¿sabe usted cuándo? Quiero que tenga esta pregunta en su mente. ¿Cuándo comenzó a hundirse Pedro? ¿Cuándo comenzó a hundirse Pedro? Cuando vio el fuerte viento. Cuando tuvo miedo, cuando se fijó más en la tormenta que en Jesús. Cuando se fijó más en los vientos contrarios. Cuando se fijó más en la oscuridad. Ahí, escuche bien, ahí comenzó a hundirse Pedro. Pedro no se hubiera hundido si todas esas cosas él no se hubiera fijado. Por eso ahí comenzó a hundirse, porque dudó. ¿Sabe usted que hay que enfocarnos más
Escuche bien, hermano, esta palabra es para usted. Hay que enfocarnos más en Jesús. Yo me imagino, porque no tenemos tanto espacio, pero fíjense que yo me imagino a Pedro, que Jesús estaba enfrente de él hablándole esas hermosas palabras y le dice, ven, porque así le dijo, ven. Y él dio el paso, pero se fijaba en todo y miraba que la barca que el paso que había dado atrás, la barca se estaba hundiendo. Y se comenzó a fijar en el viento contrario, se comenzó a fijar de que la tempestad era tan gigante, tan grande, se comenzó a fijar en la oscuridad, se comenzó a fijar en todo, menos enfocarse en Jesús, menos enfocarse en Jesús. Pero todo, escuche bien, no todo está perdido. ¿No es un alivio para usted? Que aunque tengamos miedo, que aunque Pedro dudó, aunque nosotros dudemos porque somos humanos, Jesús nos salva. Jesús nos salva. No todo está perdido. Aunque nosotros humanamente nos enfocamos más en lo natural, en lo que está pasando, Jesús se enfocó más en que Él había dado ese paso de fe, que había dado ese paso de confianza, y que cuando Él dice, aquí dice la palabra de Dios, que Pedro que caminó sobre el mar, pero se hundió cuando se fijó en todo eso, menos en caminar hacia Jesús. Para que no nos hundamos como Pedro, ¿qué tenemos que hacer? No enfocarnos en la tormenta. Va a ser difícil, pero no imposible. Amén. No hay imposible para Dios, dice. Hay que enfocarnos más en Jesús, en que Él nos está llamando, en que Él nos está diciendo, camina hacia mí, yo te salvo. No hay que enfocarnos en el viento contrario, no hay que enfocarnos en las olas, no hay que enfocarlo en nada de eso, porque si nos enfocamos en eso, nos vamos a comenzar a hundir como Pedro. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabía usted que el miedo nunca se va a ir de nosotros si nosotros nos enfocamos más en lo que está alrededor? Le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Yo imagino que Dios no lo hizo como un regaño, ¿sabes? Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si ya las tenías hechas? Si ya venías caminando en el mar, si ya venías hacia mí, ¿por qué dudaste? El Señor quiere, hermanos, eso, que nos fiquemos más en Él para que nosotros no nos hundamos y podamos llegar al otro lado seguro, podamos llegar a la otra orilla, podamos llegar a la otra ribera donde Jesús nos está esperando, donde Él va a venir hacia nosotros, porque Jesús se fue, pero Él dijo que un día volverá. Amén, ¿cuánto lo creemos? Un día Jesús va a volver y nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Creador, nos vamos a reencontrar con nuestro Dios, con Jesús, con en el cual nosotros creemos. Con Él nos vamos a encontrar un día. Muchas veces tenemos que dar esos pasos de confianza. Aunque en medio dudemos o aunque en medio nos comenzamos a hundir, dar esos pasos de confianza son importantes para caminar sobre las aguas. El propósito de la barca era llevarlos al otro lado. ¿Y usted cree que Jesús no les iba a ayudar para que ellos llegaran? Jesús lo iba a hacer. Jesús lo iba a hacer. Él tenía un plan marcado. Él sabía todo. Él los mandó, como dice al principio, que enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Cuando Jesús hizo eso, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios nunca está sin saber lo que viene más adelante para nuestra vida. Él ya está ahí. Él ya está en el mañana. Él ya está en el futuro. Y aún así los mandó. Aún así los mandó al otro lado. A pesar de todo, Jesús sale a su encuentro. Jesús sale al encuentro. Versículo 30 y 31.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, mire lo que hizo Jesús, extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo llegó a salvar. No los dejó ahí, hermanos, que se murieran en el mar. No los dejó ahí.